propuesto el trabajador espírita. Eso que es un tema, como decía Víctor, hermoso, un tema importante, principalmente para los que ya estamos trabajando, pero también para todo aquel que quiera ser, que esté considerando, ¿no?, en algún momento de su vida, pues ser trabajador espírita, qué características tiene que tener, cómo trabaja este trabajador espírita. En algún momento nos podemos plantear si tiene más o menos dificultades que los demás, porque algunas personas pueden pensar, el trabajador espírita tal vez tenga más dificultades que los demás, porque al estar enfrentándose ahí con las fuerzas de la ignorancia del bien, pues a lo mejor atrae más, ¿no?, oposición para su vida. Y otras personas pueden pensar, no, pero igual tendrá ayuda de los amigos espirituales y tendrá la vida más fácil. Pues vamos a entender un poco cómo funciona, cómo es el trabajo de este servidor del bien, para poder decidir, ¿no?, si somos voluntarios, si no somos voluntarios, o en alguna medida cómo tenemos que reorientar nuestra propia trayectoria para que podamos ser este trabajador, que es el trabajador espírita. Yo creo que lo primero que debemos hacer es entender que el trabajo es parte de la ley natural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos guste o no nos guste, funciona de esta manera. No encarnamos a pasar un buen rato, a estar aquí de vacaciones, encarnamos a trabajar. Y todo lo que existe en el universo trabaja. Todos los seres trabajan, todo lo que existe, toda la creación de Dios trabaja, porque es una ley natural. Igual que existe la ley de la gravedad, y nos guste o no nos guste, nos afecta a todos por igual. Igual que la reencarnación es una ley, y nos guste o no nos guste, reencarnamos, el trabajo también es así. Todo trabaja. Y en la pregunta 675, Kardec interroga a los espíritus si solo se debe entender por trabajo las ocupaciones materiales, y los espíritus le contestan a Kardec que no, que toda ocupación útil es un trabajo. Aquí ya podemos entender que los trabajadores espíritas tenemos nuestras ocupaciones materiales. Nadie que se considere espírita, que quiere decir que es espiritista o que es un trabajador espírita, podrá ganarse la vida del espiritismo de forma directa o de forma indirecta. Nadie gana la vida, nadie que sea espírita gana la vida del espiritismo. Nuestras pasiones materiales. El que sea maestro será maestro, el que sea canguro será canguro, el que sea ingeniero será ingeniero, el que esté en el paro estará buscando su ocupación material, entonces su trabajo es buscar trabajo, pero nosotros entendemos que además de nuestras ocupaciones materiales, servimos a la causa espírita por amor a esta doctrina, por lo que ella nos enseña y nos orienta. Entonces vemos aquí que nos consideramos trabajadores porque no son estas ocupaciones que sirven para ganar el pan de cada día, ¿no? Para pagar el alquiler, para pagar la comida que hay que traer a casa cada día, se pueden entender por trabajo. Desde el punto de vista de la inmortalidad, cualquier ocupación útil se puede entender aquí como un trabajo. Y hay alguien que no le guste demasiado esto del trabajo, ¿no? Puede preguntar, pero ¿por qué nos has impuesto el trabajo? ¿No podríamos estar en contemplación todo el tiempo, descansando? Y nos dicen los espíritus en la pregunta siguiente que el hecho de que el trabajo sea parte de la ley natural nos sirve como expiación y también como un medio de perfeccionar nuestra inteligencia. Nosotros aprendemos y progresamos a través de las oportunidades de servicio que se nos ofrecen en las ocupaciones materiales, pero también en estas ocupaciones que no son las materiales, que no están directamente relacionadas
a lo de pagar el alquiler o traer la comida a casa, sino a estas otras, que es algunas de las que vamos a comentar esta noche. Y para comentar un poco este tipo de ocupaciones, también nos dice el libro de los Espíritus que Dios quiere que cada uno se haga útil según nuestras facultades. Aquí podemos entender esta forma casi poética que los Espíritus nos están diciendo de la voluntad de Dios, porque decir tal vez Dios quiere lo puede transformar en un ser como nosotros, ¿no? Dios desea, Dios quiere, como si fuera este Dios antropomórfico, este ser de barba mayor que está en alguna parte deseando o esperando algo de la humanidad. Nos dicen los Espíritus en la primera pregunta del libro de los Espíritus que Dios es la inteligencia cósmica, la inteligencia universal, ¿no es así? Entonces vamos a matizar un poco este Dios quiere para entender que las leyes cósmicas se manifiestan de esta manera, con que todo lo que existe es útil en la medida en que tiene estas facultades. Según los talentos que tenga, pues se tiene que desarrollar. Ahora sí, os voy a contar que para explicar un poco cómo actúa el trabajador espírita, utilizaré este libro, Los dramas de la obsesión, que está psicografiado por Ivonne Amaral Pereira, por el espíritu Becerra de Meneses. Es un libro muy bonito que a mí me ha conmovido y yo creo que es muy interesante para que podamos ver cómo el trabajador espírita se ubica en una red de trabajadores que van a trabajar en equipo. Nos dice Becerra de Meneses en este libro, Los dramas de la obsesión, que en el más allá existen reglas de trabajo establecidas de forma admirable. Y algunas veces alguien puede sorprenderse de que en el centro espírita existen tantas reglas, porque a pesar de que no tenemos dogmas, no tenemos sacerdotes, no tenemos ningún tipo de ritual, sí que hay reglas en el centro espírita, no todo vale. Nosotros tenemos horarios para empezar nuestras reuniones, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer para que podamos seguir los principios de nuestra doctrina. Pero no es así porque sí, no es así por un dogma de fe, no es así porque digan los dirigentes que tiene que ser así. Es así porque los centros espíritas trabajan en colaboración con el plano espiritual y en primer lugar estas reglas nos vienen del propio plano espiritual. Y por esto nos dice Becerra de Meneses que también en el más allá existen reglas admirables de trabajo. La primera de ellas nos habla de la jurisprudencia de los servicios en lo invisible. ¿Qué es esto de la jurisprudencia? Pues los sectores de trabajo, porque no todo el mundo manda en todas partes, no todo el mundo puede trabajar en todas partes. Y nos dice este amigo espiritual que lo que determina la jurisprudencia en el más allá es la fraternidad universal y que va a cualificar un trabajador en el plano espiritual para actuar en esta o en aquella zona, pues ya nos pone aquí que las condiciones para resolver problemas que se presentan a estos trabajadores espirituales puede trabajar en este sector siempre que disponga de autoridad para ello. ¿Y qué es lo que le da la autoridad a este trabajador? No es el cargo que tenga, no es quién fue como encarnado, no son los diplomas que tenga, es la autoridad moral, es su elevación moral. A mayor elevación moral, mayor la jurisprudencia de un espíritu. A menor elevación moral, menor el sector donde podrá actuar. Pero nos va dando pistas aquí el amigo espiritual de que hay unas reglas, hay unos sectores de servicio y hay unas características que son las características principalmente de orden moral, las que van a indicar cuándo y cómo un trabajador puede
influenciar algo, ¿no?, relacionado a un trabajo específico. Y nos cuenta Becerra de Meneses que él, como trabajador espírita, como trabajador en el plano espiritual, tiene bajo su jurisprudencia, ¿no?, bajo sus servicios, uno de estos sectores, un pequeño centro espírita, supongo, entre muchos otros que tendría también, pero nos va a contar en este libro la historia de uno de los casos que resolvió estando trabajando con este centro espírita. ¿Qué sucedió aquí en este caso que nos va a contar Becerra de Meneses? Es la historia que empieza con un pedido de socorro. Vemos yo he puesto algunas imágenes aquí para que podáis visualizar un poco la historia, ¿no? Empieza con la amiga de la familia de Leonel, que está en el sur de Brasil. Es una amiga de esta familia que está muy preocupada, muy apesumbrada, porque Leonel se acaba de suicidar. También se suicidó su hija y recientemente ha intentado el suicidio uno de los hijos que queda de la familia. Entonces, la amiga de la familia de Leonel le escribe una carta a este centro espírita que veis en la segunda imagen, pidiendo socorro, que como espíritas que son, que si pueden intervenir de alguna manera, que por favor contribuyan a suavizar este drama que está en marcha. Este equipo que veis abajo, estas personas, representan aquí los trabajadores de este centro espírita, y durante la reunión mediúnica, Roberto, que es el medium, recibe la carta, la lee, y Becerra de Meneses toma conocimiento de su contenido, a la vez que nota cómo se le acerca Esther, esta otra imagen de la joven que veis justo al lado. Esther le parece a Becerra de Meneses ya la imagen de un espíritu, de un espíritu redimido, de un espíritu de elevación, que le pide que por favor que preste atención a esta carta que está recibiendo y que ayude a esta familia. Sin embargo, nosotros podríamos pensar que Esther es una amiga, una mentora, un espíritu simpático a las víctimas. Y no es así. Es un espíritu simpático a los algoces. Está espiritualmente relacionada a ella, y aquí se presenta como intercediendo, ¿no?, intentando ayudar a que su familia, por quien tiene lazos afectivos, pueda progresar. Pero recordemos que es la familia de los algoces. ¿Qué hace Becerra de Meneses entonces? Reúne a un equipo. Él nos dice que para trabajar en el plano espiritual tiene que tener un equipo en el que pueda confiar. Entonces, el primer miembro de este equipo es el propio Becerra de Meneses, que es un mentor espiritual que está desencarnado. El segundo miembro es Roberto, el médium encarnado que trabaja en este centro espírita, que a través de la facultad mediúmica del desdoblamiento, durante el sueño, va a entrar en contacto con Becerra de Meneses y visitará el local. Roberto, os cuento lo que explica Becerra de Meneses en este libro. Es médico, una persona instruida, culta en esta encarnación, pero está ligado por actos que ha cometido en encarnaciones anteriores a la cuestión de la prevención del suicidio. Entonces vemos cómo es un alma culta, delicada, pero que aquí tiene vínculos anteriores con este tema, por lo cual yo suelo decir cuando presento esta charla que los que estamos trabajando en la prevención del suicidio, pues ya podemos entender, ¿no?, que de alguna manera podemos estar vinculados a esta temática por encarnaciones anteriores. Y el tercer miembro de este equipo es Peri, que actualmente es un espíritu que actualmente está desencarnado, pero que en su última encarnación fue jefe de una tribu indígena de los Tamoyos en Brasil.
nos ofrece Becerra de Meneses una información muy interesante respecto de Peri. Es un espíritu que en la última encarnación fue indígena y algunas veces podemos pensar que los espíritus de los indígenas son las almas recién salidas de las manos de Dios, son almas tal vez más inocentes que los demás, que los europeos, por ejemplo, los orientales, y sin embargo nos cuenta Becerra de Meneses que antes de esta encarnación en la que estuvo encarnado como jefe de los tamoyos, Peri había sido jefe de una falange de soldados en el Oriente Medio y luego encarna aquí como líder de los tamoyos. Es un espíritu ya redimido porque, bueno, no sé si redimido, pero que ha despertado ya para la obligación de progresar moralmente y colabora con Becerra de Meneses, juntamente con su propio equipo. Peri, como tiene estas facultades de poder adquiridas en las guerras que participó primero en el Oriente Medio y después como jefe de los tamoyos, pues tiene aquí la capacidad de mando de un regimiento y tiene bajo su autoridad otros espíritus que le siguen las órdenes. Y podríamos preguntar, pero ¿por qué es importante tener este tipo de espíritu en este equipo? Pensemos que en estos casos en que hay situaciones que son muy delicadas, no siempre se puede pedir a un espíritu que venga al centro espírita de forma cordial y que este espíritu acceda. Es necesario algunas veces, igual que en el plano material tenemos policías, hay equipos de seguridad, es necesario también en el plano espiritual que tengamos a espíritus que estén dispuestos a colaborar con el bien y que puedan emplear la fuerza sin sobrepasar los límites de la fraternidad. Y aquí así es como colabora Peri y su equipo de espíritus con Becerra de Meneses y con Roberto. Roberto, como esta persona culta, instruida, delicada, tal vez no sería capaz de traer estos espíritus al centro espírita, estos espíritus que estén ocasionando problemas al centro espírita. Becerra de Meneses determina entonces que Roberto y Peri, juntamente con su equipo, vayan al local donde están sucediendo los hechos, donde Leonel se ha suicidado, donde su hija se ha suicidado, donde hay casos tan lamentables, y que averigüen la situación, qué es lo que está sucediendo, porque por ahí hay que empezar a entender cuál es la fuente del drama, o por lo menos de una visión preliminar. Y de lo que se dan cuenta Roberto y Peri cuando llegan ahí a la casa de Leonel es que existe una falange de obsesores judíos del Portugal del siglo XVI, y estos judíos están liderados por Timoteo, son la familia de Timoteo y son los que han empujado al suicidio a Leonel y a su hija. Todavía están ahí obsesando la familia, y los espíritus que se han suicidado todavía están aquí también en el local en completa desorientación espiritual. Esther, como he dicho antes, es un espíritu que está ligado a los obsesores, tiene vínculos afectivos con estos obsesores porque fue miembro familiar de estos espíritus precisamente en el siglo XVI. ¿Qué es lo que sucede entonces? Becerra de Meneses determina que estos dos espíritus que se han suicidado, sean alejados del lugar, ¿no? de los hechos, del local familiar, llevados a zonas que son acordes a su nivel vibratorio y a su condición espiritual actual. Y en segundo lugar, que sean traídos al centro espírita esta falange de obsesores para que se pueda trabajar con ellos, para que se pueda hablar con ellos
y a ver qué es lo que se puede hacer para solucionar este drama. ¿Por dónde empieza el trabajo de ayuda? Entonces, en primer lugar, nos dice Becerra de Menezes que debe ser un servicio de ayuda tanto a víctimas como a algoces. Es decir, existe un servicio de asistencia incansable también a los obsesores. Nosotros cuando vemos a alguien en peligro, a alguien que tiene problemas, nos compadecemos enseguida del que supuestamente es la víctima en aquel momento. ¿No es así? Nos dice Becerra de Menezes que no, que aquí en este caso el trabajo espírita, en colaboración entre los dos planos de la vida, debe ofrecer servicio incansable también a este obsesor. ¿Y por dónde hay que empezar a indagar en el trabajo? Porque lo primero de todo sería entender cómo se ha llegado a esta situación, porque si no, no se puede ayudar, no se puede conversar con estos espíritus. Nos dice Becerra de Menezes que hay algunas alternativas para conocer la realidad de esta historia. La primera sería la lectura de las ondas luminosas del éter. Veáis qué bonito es esto que nos dice el amigo espiritual, que todo lo que sucede en el mundo, y por qué no decir en el universo, queda registrado en las ondas del éter, ¿no? En el fluido cósmico universal mismo. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes, todo cuanto experimentamos emocional e intelectualmente queda registrado ahí. Y de ahí podemos entender cómo espíritus de la elevación del Cristo o más elevados incluso no tengan que preguntarnos qué hemos hecho para saber, para conocernos. ¿No es así? Ellos leen en el propio fluido cósmico universal nuestra historia. Pero nos dice Becerra de Menezes que no es nadie, es un mentor espiritual que consideramos muy importante en el movimiento espírita, que para él sería muy difícil realizar esta lectura. Lo que propone entonces, lo que piensa entonces es que otra alternativa sería hacer las lecturas psíquicas de retroceso de la memoria con los 4 obsesores, hacer con que estos obsesores en procesos de rememoraciones psíquicas recordaran la historia de lo que les ha traído a este momento. Lo que sucede es que con la bondad de este mentor espiritual nos dice que esto haría con que los obsesores sufrieran todavía más. Y veamos que estamos hablando de los obsesores, no estamos hablando de las víctimas. Y no quiere hacer sufrir a los obsesores haciéndoles recordar qué fue lo que sucedió para que ahora estuviesen en esta situación. Luego también piensa que se sugiere que se podría preguntar a Esther, este espíritu que le ha pedido ayuda, que le ha pedido que por favor ampare a esta familia de obsesores. Se le podría preguntar a Esther qué fue lo que sucedió, qué hizo con que estas familias, la familia de Leonel y la familia de Timoteo, se indispusieran de esta manera. Pero tampoco quiere hacer sufrir a Esther, este espíritu ya de un aspecto redimido, con estas recordaciones del pasado. Veamos cómo el trabajo es delicado y considera al mentor espiritual todas las alternativas que tiene antes de decidirse, hasta que decide recurrir al mentor de Leonel, al mentor de Timoteo, que es el líder de la falange de obsesores, y a toda la falange. Al final evoca este espíritu mentalmente, el mentor se presenta, es un patriarca judío que le cuenta a Becerra de Menezes que se alejó de esta falange de espíritus porque como no hacían caso a sus orientaciones por órdenes superiores, se alejó de esta familia dejándoles libres para actuar y sufrir las consecuencias de su libre albedrío, que ya sería la propia ley de causa y efecto la que les traería de vuelta al camino, ¿no? De en que antes o después tendrían que hacer caso
a estas orientaciones. Y aquí le cuenta este orientador espiritual de la falange de Timoteo, cuenta a Becerra de Meneses toda la historia de lo sucedido. Yo no voy a entrar en detalles del drama porque lo que nos interesa es la actuación de los trabajadores encarnados y desencarnados aquí, pero como breve resumen, decir sencillamente que en el siglo XVI las familias de Leoneo y de Timoteo estaban encarnadas. La de Timoteo era una familia de judíos, la de Leoneo estaba encarnada en la Inquisición, le persigue injustamente a la familia de Timoteo, y en los últimos 4 siglos estas dos familias se habían estado turnando en los roles, en los papeles de algoces y de víctimas. Cuando unos estaban encarnados, hacían lo posible por hacer la vida de los encarnados imposible, y estando en otra situación, lo contrario. De manera que llevaban ya 4 siglos de rencor, de odios, de crímenes cometidos en los dos lados de la vida. Conocida esta situación, ¿qué es lo que decide Becerra de Meneses? Que aquí hay que actuar en colaboración con el equipo mediúmico de la Casa Espírita, que está bajo su servicio, va a realizar una reunión mediúmica, va a dialogar con estos espíritus obsesores. Pero nos dice Becerra de Meneses algo que me parece muy interesante, que se podría prescindir perfectamente de la reunión mediúmica. Es decir, nosotros que tenemos centros espíritas, que tenemos reuniones mediúmicas en nuestros centros espíritas, tenemos que ser muy conscientes de que la mediumidad no es imprescindible para el plano espiritual. Nosotros no merecemos ninguna medalla extra, no somos los héroes de la vida espiritual porque tengamos reuniones mediúmicas en nuestro centro. Ellas son prescindibles. Pero ¿por qué nos dice Becerra de Meneses que se decide realizar esta y todas las reuniones mediúmicas que se celebran en los centros espíritas? Por 3 razones principales. La primera de ellas, para enseñanza y aprendizaje de los encarnados. Es decir, muchas veces nosotros podemos pensar que la reunión mediúmica existe para ayuda a los desencarnados, cuando aquí nos está diciendo este mentor espiritual que es para los encarnados que están participando, no solo el medium, pero también el dirigente espírita, el dialogador, los basistas, las personas que dan apoyo aquí a esta reunión, apoyo energético a esta reunión, que es para su propio aprendizaje que se realiza esta reunión mediúmica. Aprendizaje de orden moral, sobre todo, porque el de intelectual se realizan en todas las actividades que se realizan en el centro espírita. La segunda razón sería la oportunidad de progreso para estos cooperadores encarnados en servicios de fraternidad. Y esto lo relacionamos con la pregunta que nos respondió Kardec. ¿Por qué se nos impone el trabajo como expiación y manera de progresar? Veamos aquí lo que nos dice el mentor espiritual. Podríamos estar empleando este tiempo con nuestro propio ocio, con el descanso, con actividades que serían relevantes únicamente para uno mismo. Y sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de participar en un equipo mediúmico y servir a la espiritualidad, colaborar en esta calidad de tareas, estamos teniendo una oportunidad de progreso que no debemos desaprovechar. La tercera razón sería el impacto que el fenómeno mediúmico tiene sobre estos espíritus endurecidos, porque son espíritus que llevan muchos siglos, en este caso 4 siglos ya, turnándose como algoces, como víctimas, espíritus que realmente tienen una dificultad muy grande de abrirse a diálogos fraternales, al amor, a estas experiencias que nosotros creemos que son tan importantes para que el espíritu pueda progresar. Cuando este tipo de espíritu se da cuenta
que a través de un encarnado puede comunicarse con otro encarnado, aquí sufre un shock, una especie de un impacto sobre su psique que nota que algo sucede. Si yo puedo hablar con ellos, a lo mejor lo de las reencarnaciones es cierto, a lo mejor sí que hay que hacer algo para progresar y de alguna manera este impacto que sufren abre espacio para que esta información que van a recibir durante la reunión mediúnica pueda llegar más hondo a su corazón. Pues podemos imaginar que estos debates entre los obsesores que se están comunicando a través del medium y al dialogador, que es el terapeuta, que le estaba explicando a estos espíritus obsesores que hay que perdonar para seguir adelante, hay que en alguna ocasión sufrieron, en otras fueron los algoces, los verdugos, perdón, estoy repitiendo la palabra algoces algunas veces, ¿verdad? Es una palabra del portugués. Alternan los roles de víctima o de verdugo. Si alguna vez sufrieron, en otras hicieron sufrir. Entonces aquí hay que perdonar, hay que evolucionar, hay que seguir adelante. Pero podemos entender que estos debates sean vivos y elocuentes, porque aquí no tenemos a espíritus que están fácilmente abiertos a estas nuevas teorías sobre el amor. Son espíritus endurecidos que están acostumbrados a la venganza, al rencor, al odio, a estos crímenes. Y cuando explican lo que sienten, no lo hacen de forma demasiado tranquila, lo hacen con todas las emociones que cargan gracias a que se han estado dedicando a la ignorancia del bien durante 4 siglos. Y lo que nos dice Becerra de Meneses, que me emociona cuando lo leo, es que sonreía de júbilo al contemplar a sus discípulos, ¿no?, a este equipo mediúnico, dedicándose de forma tan hermosa a esta pelea trascendental en beneficio del prójimo. Como este dialogador, como este medium, como este equipo mediúnico en general, estaba todo ahí luchando por ayudar a estos obsesores a finalmente despertar para el bien. Y este mentor espiritual que los tenía ahí, ¿no?, orientados, los tenía ahí bajo su sector de servicio, encuentra belleza en estos encuentros, en estas reuniones, en que los obsesores expresan todo su dolor, toda su rabia y de alguna manera reciben orientación de estos espíritus encarnados. ¿Cómo es posible, nos podemos preguntar, que se pueden realizar trabajos de tamaña magnitud? ¿Qué es lo que va a habilitar un centro espírita, un equipo mediúnico, para que pueda realizar este tipo de tareas con éxito? Nos dice el mentor espiritual que este equipo mediúnico en particular reunía los grandes hechos espíritas, reunía todo lo necesario para realizar todos los grandes hechos espíritas. En primer lugar, era un ambiente doctrinario. ¿Qué quiere decir que era un ambiente doctrinario? Que no inventaban, que no iban a otras doctrinas, que no iban a buscar lo novedoso, que si reiki, que si péndulos, que si colores, que si esto, que si lo otro. No, era un ambiente que respetaba las orientaciones básicas de nuestra doctrina. Y gracias a que tenía este ambiente doctrinario, era a la vez un ambiente seguro. Era un centro espírita donde había facultades mediúnicas desarrolladas, evidentemente porque si no hay un medium con facultades desarrolladas, no se puede hacer la incorporación, no se puede hacer el desdoblamiento y tienen que estar educadas según los principios de nuestra doctrina para que se pueda realizar de forma armoniosa esta reunión y llegar a tener éxito en la tarea. Era un centro espírita donde había amor al trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas cuando iban a este centro espírita no pensaban, ay,
hoy hay reunión en el centro espírita, hay que ir al centro espírita otra vez. No, eran personas que estaban ahí dedicándose con alegría, con amor, porque están ofreciendo su tiempo y sus mejores facultades al prójimo. Había buena voluntad en el servicio al prójimo y circunspección en todos los actos, donde no había carcajadas, donde no había excesos, lo que había era respeto y dedicación a este trabajo luminoso en el que se estaban dedicando. Y sin embargo, nos dice Becerra de Meneses que no se limita únicamente al equipo mediúnico, lo que habilita este centro espírita a realizar la magnitud de tareas de la que está hablando, porque el centro espírita no lo hace el equipo mediúnico, el centro espírita no lo hace el medium, no lo hace su dirigente. El centro espírita lo hacemos entre todos. ¿Cómo lo hacemos? Con la calidad de las vibraciones que nosotros emanamos cuando penetramos en este centro espírita, cuando servimos en este centro espírita, cuando estamos ahí presentes y escuchamos las charlas, cuando tomamos y cuando damos los pases. En todas y cada una de las tareas que se realizan en el ambiente del centro espírita, se desprenden emanaciones de nuestros núcleos de fuerza. Y estas emanaciones son lo que producen el material que será utilizado por el equipo espiritual en el tratamiento. En primer lugar, puede ser que sean de los propios trabajadores del centro espírita, también de las personas encarnadas que asisten a este centro espírita y también a los espíritus desencarnados que están en tratamiento en este centro espírita, donde busca la espiritualidad, el material, la medicina que va a utilizar en este centro. No va lejos, es aquí mismo, de los propios corazones, de las mentes, de todas las personas que frecuentan este centro espírita. Por tanto, ya podemos olvidar de nuestra cabeza que es el equipo mediúnico el que sostiene al centro espírita. Todo lo contrario, es el centro espírita y todas y cada una de las personas que frecuentan estas reuniones de estudio, de trabajo, de encuentros fraternales que se realicen en este ambiente, que sostienen el trabajo que se realiza, el trabajo mediúnico que se realiza en este centro. ¿Qué características debe tener el centro entonces para que estas elevaciones, para estas vibraciones sean de alta calidad y puedan ser utilizadas por el equipo espiritual? Pues en primer lugar, un centro espírita donde las vibraciones son de todos los frecuentadores, son de mentes, que irradian respeto, corazones sinceros y aspiraciones elevadas. Un centro espírita fiel observador de los principios recomendados por los organizadores de la doctrina espírita. Y en tercer lugar, que se elevará, que tenga estas dos condiciones, el que todas las personas sean sinceras y tengan aspiraciones elevadas y que por otra parte miren por estos principios recomendados por la doctrina espírita. Este centro se eleva en la confianza de la espiritualidad esclarecida, llenando de honor a sus dirigentes y en los dos planos de la vida. Es aquí donde tenemos que trabajar, en la sinceridad de nuestros corazones, para que el amor, el respeto, la alegría que nosotros tenemos de servir pueda realizarse dentro de un ambiente que observa los principios de nuestra doctrina, y por esto hay que conocerla en profundidad para que podamos observar. Sin embargo, también nos habla Becerra de Meneses de los clubes de ocio. ¿Qué son estos clubes de ocio? Los locales que se desvían para las prácticas extravagantes o poco apropiadas.
Estos espacios son considerados clubs, donde se aglomeran aprendices del espiritismo en sus horas de ocio. Aquí, donde hay grupos que están experimentando, que tienen curiosidad por ir a buscar en diferentes vertientes, porque ahora se sabe mucho más de lo que la doctrina espírita nos explica, porque se ha avanzado mucho, hay que incorporar novedades, pues todos estos que están curioseando con la espiritualidad, probando novedades, se consideran en la espiritualidad superior como clubes de ocio, no como locales serios donde lo que prima es el amor al prójimo, la humildad, el servicio y la observación de estas reglas admirablemente establecidas para que nuestra doctrina nos ofrezca a todos los trabajadores espíritas un ambiente seguro para el desarrollo de nuestras facultades morales e intelectuales. Pero, un momento, vamos a volver aquí al caso de Timoteo y los judíos antes que finalicemos, ¿no? Antes que sigamos adelante, porque los trabajos de la orientación espiritual no se acabaron con estos diálogos entre el terapeuta y los judíos. Los obsesores no estaban plenamente convencidos de lo que les estaba explicando. Nosotros muchas veces podemos tener la sensación de que con una poca explicación que le demos en una reunión mediúnica, o en 2, o en 3, vamos a ayudar a estos obsesores a olvidar 4 siglos de ofensas, de crímenes, de injurias. No es así. Más allá de lo que son las reuniones mediúnicas, estos espíritus permanecieron en el centro espírita durante 6 meses. ¿Y qué hicieron en el centro espírita durante 6 meses? Pues mientras vivieron en el centro espírita, observaron todos los trabajos y toda forma de intercambio emocional, verbal o físico que se realizaba ahí. Entonces, estaban ahí observando en el centro de Víctor, ¿no? Cómo Víctor trabaja, cómo Víctor atiende a las personas, cómo habla con las personas, el tipo de intercambio emocional que hay entre la Josefa de Murcia y las personas que vienen a su centro espírita. Estaban ahí observando en el centro espírita de Ceuta, de Juan Carlos, cómo Juan Carlos se relaciona con estas personas, si es verdadero el sentimiento que emana de su corazón. Y sabemos que los espíritus pueden leer en nuestros cuerpos espirituales como si estuviesen leyendo en un libro. Además de los trabajos, también contemplaron, admirados en este centro espírita, la abnegación diaria de esos trabajadores incansables que servían a enfermos del cuerpo y del alma sin emitir quejas, irradiando ternura y alegría. Entonces estaban ahí escuchando qué es lo que van a decir, que qué cansancio, que qué pereza, que aquí viene este otra vez a quejarse, que ya le he dicho lo que tiene que hacer, que haga el evangelio en casa y todavía no lo hace, y viene aquí a quejarse que la oración no funciona. Pues no, en este centro espírita no era así. Eran servidores incansables que servían con alegría y ternura a todos los enfermos del alma que se acercaban a este centro espírita. También, más allá de estar en el centro espírita y observar lo que hacían, visitaron la intimidad de los hogares de esos trabajadores. Fueron a la casa de Carlos Campetti a ver qué está haciendo Carlos Campetti en su casa, cómo habla con su mujer, cómo habla con sus hijos. Fueron a la casa de Ray de Valencia para saber si Ray en su casa trata bien a sus vecinos. ¿Cómo habla? ¿Cómo se relaciona Ray ahí con sus vecinos? La Priscila, que no sé si es de Mallorca, pues para saber si la Priscila de Mallorca, que quiere abrir un centro espírita, pues tiene las calidades para esto, ¿no? Si está con intenciones sinceras, si es realmente una intención de ayuda al prójimo,
no se limitaron a estar en el centro espírita, trabajaron, fueron a la casa de esos trabajadores a ver en su intimidad cómo son, y no solo la casa del medio, no solo la casa del presidente, todas y cada una de las personas que están colaborando en el centro espírita en algún momento pueden estar siendo visitados por los espíritus que están en tratamiento en su centro espírita. Y finalmente asistieron a las reuniones de aprendizaje que allí se desarrollaban como unos frecuentadores más, en las reuniones de estudio, en las conferencias, ahí donde hay estos espacios de estudio de la doctrina espírita, de estudio sistematizado del Evangelio. Estaban ahí sentados, igual que los encarnados, ellos, los obsesores que habían empujado a Leonel al suicidio, escuchando por qué somos espíritus, de dónde hemos venido, a dónde vamos a ir, las leyes que rigen el mundo espiritual, la vida misma. Ahora mismo, nosotros todos que estamos aquí, estamos acompañados, todos y cada uno de nosotros, de espíritus que nos están escuchando lo que estamos sintiendo, nos están acompañando en esta tarea de esclarecimiento. Y pueden ser los espíritus que están siendo tratados en nuestros centros espíritas. Y fue después de todo esto que acabaron por rendirse a la evidencia de la doctrina de amor, perdón y eternidad. Con lo cual, la única conclusión a la que podemos llegar es que mucho más que adoctrinamiento en una reunión mediúnica, es necesario que un centro espírita inspire en todas y cada una de las actividades, por todos y cada uno de sus trabajadores, amor, fraternidad, ternura, alegría, servicio, para que podamos estar colaborando con la espiritualidad superior y ayudando en la misma medida que somos ayudados. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué decís? ¿Deseamos que nuestro centro esté considerado por la espiritualidad esclarecida como un puesto de amor y caridad? Podéis utilizar la caja de chat. Os doy permiso, Víctor, doy permiso a todos. A ver quién contesta. ¿Deseamos que nuestro centro espírita esté considerado por la espiritualidad esclarecida como un puesto de amor y caridad? ¿Estáis ahí? Ay, ¿qué contesta? Gracias, Lola. Deseamos que nuestro centro espírita sea un puesto de amor y caridad. No queremos que sea simplemente un club de ocio. Queremos que sea este puesto en el que la espiritualidad pueda confiar. Entonces, vamos a ver lo que tenemos que cumplir para que podamos ser este núcleo de amor y trabajo. En primer lugar, tenemos que vigilar toda forma de intercambio emocional, verbal o físico. Todo lo que son intereses materiales están muy alejados de lo que nosotros pretendemos en el espiritismo. Todo lo que sea la sensualidad, todo lo que sea el engaño, eso está muy alejado. Tenemos que vigilar toda forma de intercambio emocional, verbal o físico que nosotros realizamos en nuestros centros espíritas. Tenemos que trabajar con una abnegación incansable. Muchas veces nos podemos quejar que tengo mucho trabajo, que realizo muchas tareas, que soy la que más trabaja. Pues si me estoy quejando, ya no estoy sirviendo a este centro espírita como debería. Debo hablar con mis compañeros, reorganizar las tareas, pero lo que en primer lugar se debe hacer es solamente las tareas que uno puede realizar de forma abnegada y sin quejas, irradiando ternura, alegría de servir. Hacer lo mismo en nuestros hogares, porque no nos vale estar en el centro espírita y ser caritativos con los espíritus
ser caritativos con la persona que desea tener auxilio, orientación espiritual, llegar a casa y tratar mal a las personas con quienes convivimos, a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que ser cumplidores de nuestros deberes sociales y profesionales, que es lo que he dicho antes. El que sea canguro será canguro, se ganará la vida siendo canguro. El que sea médico se ganará la vida siendo médico. El que sea maestro se ganará la vida siendo maestro. Pero además, aparte de sus ocupaciones materiales, el espírita tiene otras formas de ser útil. La que primero tiene que cumplir son sus obligaciones profesionales, porque nadie que se considere espírita ganará la vida jamás de forma directa o indirecta del espiritismo. Tendremos que mantener nuestras mentes y corazones respetuosos en todas las reuniones, no solo en la reunión mediúnica, sino en todas las reuniones, todos los encuentros que se realicen en el centro espírita, y tendremos que ser fieles a los principios doctrinarios de la codificación, porque son los principios que nos ofrecen seguridad, que nos dan condiciones de armonizarnos con la espiritualidad superior. No todas las personas tienen que ser trabajadores espíritas. Hay personas que están trabajando en sectores de servicio varios, como puede ser el budismo, el islamismo, sectores laicos de servicio. La espiritualidad no solo colabora con los espíritas, pero el que sea espírita debe observar estos principios. El centro espírita que quiera habilitarse para ser un centro de amor y de servicio debe seguir todos estos principios antes de disponerse a tareas de mayor magnitud. Nos contó el maestro hace 2000 años una pequeña historia. Nos dijo que salía el propietario de una viña, ¿no? El señor de una propiedad salía cada día de casa porque había mucho trabajo en su propiedad y iba a buscar trabajadores. Y así buscaba a primera hora los que estuviesen ahí, pues los traía todos a su viña, a su propiedad. Los de la segunda hora, pues iban ahí, y los trabajadores de la segunda hora, también los de la tercera hora, porque la propiedad es grande, hay mucho trabajo y se necesitan trabajadores. Yo creo que el maestro sale en búsqueda de trabajadores todos los días, y yo espero que nosotros estemos habilitados a decirle: sí, Señor, cuenta conmigo cuando nos pida ayuda, que nos pida colaboración, y que pueda de esta manera utilizar nuestros servicios pese a nuestras imperfecciones. Nada más, mis amigos, solo daré las gracias por darme la oportunidad de compartir un poco de este estudio con vosotros.